interacción con las ideas. Es una cuestión bastante delicada y que, recuerdan ustedes, el autor de la doctrina que va a servir de base a este análisis es Ortega, que escribió aquel breve ensayo, Ideas y creencias. Es una teoría que yo desarrollé con bastante amplitud en varios lugares, principalmente en la estructura social. Pero, en fin, hoy lo que vamos a hacer es aplicarla a la situación española, a la interacción entre una y otra en la historia de España, especialmente contemporánea. Es evidente que las creencias tienen una función muy importante, más importante que las ideas. En definitiva, en las creencias se está y las ideas se tienen. Es decir, vivimos dentro de un repertorio, de un sistema no lógico, un sistema vital de creencias, de las cuales normalmente, cuando son creencias básicas, hay otras creencias secundarias de las cuales no se puede decir esto, de las creencias básicas normalmente no se tiene ni idea. Es decir, no sabemos que estamos en las creencias básicas. Caemos en la cuenta de que estábamos en ellas cuando por alguna razón fallan o entran en conflicto unas con otras, o cuando advertimos la falta. Es decir, cuando aparece una realidad respecto de la cual no estamos en ninguna creencia determinada. Entonces caemos en la cuenta de lo que son las creencias. Lo que pasa es que cuando las creencias se formulan, parecen ideas. Quiero decir, al formularse, adquieren una forma semejante a las ideas, pero la función es completamente distinta. Y la función de las ideas es, en principio, secundaria. Es decir, es una función, diríamos, supletoria. Cuando una creencia falla, cuando una creencia resulta insostenible, cuando dejamos de estar en ella, o cuando varias creencias entran en conflicto, o por lo menos nos es dudosa su jerarquía, porque las creencias tienen diferente jerarquía vital, tienen una importancia mayor o menor. O repito, en el último caso, cuando hay una ausencia de creencia, siempre que irrumpe en la vida una realidad nueva, evidentemente no tenemos creencia respecto de ella, no estamos en una creencia. Cuando una de estas cosas ocurre, entonces empiezan a funcionar las ideas. Las ideas precisamente tienen la función de permitirnos saber a qué atenernos cuando dejamos de estar en una creencia o no estamos seguros de ella o carecemos de ella. Por tanto, la función siempre es secundaria. En el conjunto de nuestra vida vivimos sobre un subsuelo de creencias que normalmente no conocemos, que normalmente no aparecen, y ese es precisamente el fundamento real y fundamental de nuestra vida. Las ideas tienen un carácter, además, siempre problemático, siempre son discutibles. Una idea es una idea cuando es algo que hay que poner en tela de juicio, que tiene que justificarse. Las creencias no se justifican, simplemente estamos en ellas. Esto, como ven ustedes, es muy importante porque del equilibrio entre ideas y creencias depende el estado de un individuo, pero sobre todo de una sociedad, en una época determinada. Y esto, naturalmente, si lo consideramos respecto de los diferentes países en las diferentes épocas, advertimos un hecho curioso, que es que en algunas épocas las ideas adquieren un predominio mayor. Es decir, se hace el intento de vivir de ideas, lo cual no es fácil. En definitiva, a última hora no es posible. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el siglo XVIII. El siglo XVIII fue un siglo que intentó vivir de ideas. Y es curioso
que no solamente esto introdujo una inestabilidad bastante curiosa en toda Europa, sino que esas ideas fueron manejadas con gran frecuencia como creencias. Es decir, se hizo un uso credencial de las ideas, que adquirieron una especie de vigencia automática, no se pusieron en cuestión, no se tuvo tanto interés en justificarlas, en probarlas, que es lo que tienen que hacer las ideas. Y por esto, en definitiva, y esto es paradójico, en esa época en que se intenta vivir principalmente de ideas, las ideas no son particularmente valiosas y tienen un porcentaje alto de falsedad. Si ustedes comparan, quizás es la manera mejor de entender esto, comparar con la situación del siglo XVII, advertimos lo siguiente: el siglo XVII era un siglo en que todavía las creencias eran sólidas, normalmente, en casi toda Europa. Es decir, la vida estaba asentada sobre un fondo de creencias. Pero las ideas eran propiamente ideas, es decir, es la época más creadora. Las ideas más importantes de nuestra época, de la época moderna, quiero decir, proceden del siglo XVII. Ustedes piensen, por ejemplo, lo que significa la figura de Descartes, o Malebranche, o Spinoza, o sobre todo Leibniz. Es la época, por ejemplo, de la creación de la ciencia moderna, con Kepler, Galileo, Boyle, Newton, Snell. Es decir, son ideas que se discuten, ideas que se consideran como problemáticas. Hay un hecho, por ejemplo, interesantísimo, es que los autores científicos y filósofos del siglo XVII están intercambiando cartas constantemente, cartas doctrinales, cartas teóricas. Toda la obra de los autores de esta época está compuesta en una gran parte de correspondencia de unos con otros, en que tratan de cuestiones a veces con gran precisión, cuestiones intelectuales, matemáticas, físicas, filosóficas, históricas, con gran rigor y con gran precisión. Bueno, en el siglo XVIII esto no ocurre. En el siglo XVIII se habla de ideas todo el tiempo, ocupan un puesto socialmente mucho mayor, tienen una mayor vigencia, tienen mayor poder social, son mucho menos creadoras. En definitiva, son ideas que dependen, la mayor parte, de las ideas del siglo XVII. Por ejemplo, todo lo que se llama filosofía en el siglo XVIII es incomparablemente menos creador, menos innovador que las del siglo XVII. Habrá que llegar a Kant, ya muy a fines del siglo, para que haya una filosofía realmente creadora. Ven ustedes, por tanto, cómo es muy delicada y es muy importante la cuestión precisamente del equilibrio o desequilibrio, en algunos casos, de la interacción de creencias e ideas. Pues bien, en España es curioso, en la mayor parte de la historia española ha habido un sistema vital de creencias muy sólido. Si ustedes ven la historia española, incluso en la Edad Media, que conocemos menos con precisión, pero ya en la Edad Media es válido, pero sobre todo si miramos la situación en la Edad Moderna, desde el Renacimiento, que es cuando el problema se acusa más, vemos cómo hay una muy fuerte cohesión de un sistema de creencias en el cual vive instalada la sociedad española. Esto tiene un aspecto muy curioso. Ustedes habrán visto muchas veces que se hace un reproche a España como de una resistencia a la novedad, una resistencia a lo nuevo. No siempre. Hay textos curiosos en que hablan de que el español se lanza a todo lo nuevo que ven. Yo he citado alguna vez algunos muy interesantes. Pero hay, en cambio, algunos, por ejemplo, un dicho de esos que se repiten: novedad, no verdad, por ejemplo, ¿no? Esto se decía también. Pero, en definitiva,
esa resistencia a cambiar los supuestos de la vida, esa resistencia a aceptar cualquier innovación, sin más, dio mucha estabilidad a la sociedad española, le dio un equilibrio que tuvo durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, incluso. Y en definitiva yo creo que favoreció probablemente algo muy difícil de medir, que es la felicidad de una sociedad. El asunto es siempre un asunto personal, pero existe una felicidad media, podríamos decir. Es decir, en una sociedad determinada hay una probabilidad mayor o menor de ser feliz. Hay épocas en las cuales es sumamente difícil. Hay épocas en las cuales hay una probabilidad bastante mayor. No es fácil de medir esto. Sería un tema verdaderamente apasionante para los historiadores. No se ha estudiado esto y ni es muy fácil de hacer. Pero se podría comparar, sería muy interesante comparar en diferentes países de Europa, por ejemplo, que son relativamente comparables, qué grado de felicidad media se ha tenido en las diferentes épocas. Y se vería cómo hay altibajos, cómo hay cambios. Y yo creo que dependen en buena medida precisamente de que haya o no haya un equilibrio, una situación, diríamos, sana entre ideas y creencias. Les decía a ustedes que en el siglo XVIII hay un intento, muy particularmente en Francia. Es una tendencia general europea, pero en Francia se hace más visible la tendencia a vivir de ideas de las cuales, repito, se hace un uso credencial. Y hay, por tanto, una difusión que asegura un influjo. Es una época en que el ámbito de lo que llamamos ahora comunicación no llega naturalmente por falta de recursos técnicos a lo que es nuestra época, pero ya es una época, hay muchas más gentes que leen, hay publicaciones que se leen, que se difunden bastante, publicaciones periódicas, los libros circulan, especialmente en francés, que es una lengua que ha sustituido al latín como lengua de cultura. La mayor parte de los libros se traducen al francés. Es decir, es mucho más. Este es un hecho que no se tiene casi nunca presente, que es que antes los libros o se escribían en latín, los libros de carácter teórico, científico, de pensamiento, o se escribían en latín directamente o se traducían al latín. Ustedes piensen, por ejemplo, Descartes. Descartes escribe sus obras unas en latín y otras en francés, y se traducen al latín. No se traducen a otras lenguas. No se traducen al inglés o al alemán o al español. Se traducen normalmente al latín. Y el lector extranjero lee en latín. Pero esto va cambiando y en el siglo XVIII se generaliza el uso del francés. Piensen ustedes, bueno, Leibniz escribe en francés la mayor parte de su obra, en latín también una parte considerable, algunas cartas en alemán, muy pocas, más en inglés incluso, muchas más en latín y en francés. Wolf escribe en 2 series paralelas de obras, en alemán y en latín. Son casi los mismos libros en 2 versiones, una latina y otra alemana. Ya desde Kant se escribirá directamente en alemán. Y se tarda mucho en traducir a Kant al francés, tarda muchísimo y tarda mucho en penetrar. Como ven ustedes, el francés aseguraba la difusión de las ideas francesas, porque es una lengua que las gentes cultas de Europa conocen, o piensen ustedes, por ejemplo, en Prusia, la Academia de Prusia se habla francés y está llena de franceses. Lo mismo ocurre en San Petersburgo. Es decir, países en los cuales el francés es la lengua de cultura, es el vehículo de las clases cultivadas, y en francés se lee a los franceses y a los demás también, en gran proporción, lo cual naturalmente asegura una difusión y un poder social mucho mayor a la Ilustración francesa que a las demás. Si hacemos cuentas, si vamos a mirar ahora el valor real
evidentemente no corresponde a esa difusión. Por ejemplo, es evidente que la ilustración alemana es sumamente interesante y tiene obras de gran valor. Piensen ustedes, por ejemplo, en la obra de Lessing o de Winkelmann, de tantos, y luego más tarde de Herder. Hay obras muy valiosas también inglesas, italianas. La ilustración española ha sido muy poco difundida. También se tradujo al francés bastante, por ejemplo, Feijó, pero es menos visible. Y, sin embargo, la influencia es abrumadora, la influencia de la ilustración francesa, con instrumentos, además, por ejemplo, como la enciclopedia, que iba a todas partes, que se vendía abiertamente o mandándola en toneles que parecía que eran de vino o de aceite, pero eran ejemplares de la ilustración cuando estaba prohibida, en los lugares en que no podía penetrar a las claras. Esto asegura esa influencia. Pero les digo a ustedes, si vamos a hacer un balance del valor de las ideas, de la justificación de esas ideas, de su valor propiamente teórico, evidentemente vemos una considerable desproporción. Pues bien, en España, esa solidez que les decía del sistema de creencias, que evidentemente domina los siglos del XV al XVII, sin duda ninguna, todavía persiste en el XVIII. En el XVIII hay un movimiento ilustrado importante, pero que es mucho más limitado en cierto sentido, es mucho más responsable. La ilustración española del siglo XVIII, desde Feijó hasta Moratín, digamos, ya entrando en el siglo XIX, es extrañamente responsable. Es menos brillante, tuvo sobre todo mucha menos influencia, tuvo mucha menos difusión europea, pero cuando los leemos a estos autores ahora, al Feijó, por supuesto, al padre Isla, a Cadalso, al padre Andrés, a Hervás y Panduro, a todos ellos, Masdeu, a Moratín, nos dan impresión de autores inteligentes, responsables, con un porcentaje de acierto, de verdad, para decirlo con la palabra más adecuada, muy alto. En gran parte porque se apoyan precisamente en el sistema de creencias que no ponen en cuestión, que no tratan tampoco de destruir. Y entonces la sociedad española permanece con una gran estabilidad. Es una sociedad tranquila, una sociedad, todo el siglo XVIII es un siglo enormemente pacífico en España, no hay perturbaciones, no hay alteraciones. Yo cito siempre como las dos únicas anormalidades después de la guerra de sucesión, es decir, en casi un siglo, hasta 1808. No pasa más que la expulsión de los jesuitas y el motín de Esquilache, que son dos episodios realmente muy limitados y apenas violentos. Es decir, como toda la violencia de un siglo, son dos episodios mínimos y de poca duración. Son dos episodios cortísimos y muy parciales, muy particulares. Esto, como ven ustedes, es un hecho sumamente curioso. Y en definitiva yo creo que la sociedad española todavía el siglo XVIII tiene un coeficiente de felicidad media, de eso que llaman felicidad media, muy considerable. Por ejemplo, la instalación de las clases populares en su condición. Recuerden ustedes, porque es una distinción que hago muchas veces, entre situación y condición. Situación es cómo le va a uno, condición es lo que uno es. Uno puede estar muy descontento de su situación, porque le va mal, pero contento de su condición, de ser lo que es, y adhiere a eso. Pongo el ejemplo de un hombre a quien las mujeres no le hacen caso. Está muy descontento de su situación, precisamente porque está instalado en su condición de varón y por tanto le importa. Eso es muy claro, ¿no? Un hombre del pueblo
en la España del siglo XVIII no estaba contento, evidentemente, de cómo le iba, pues no ganaba mucho, vivía relativamente mal, tenía muchos impuestos, tenía que aguantar muchas cosas, pero estaba encantado de ser lo que era. Y le parecía además que su forma de vida era más atractiva, más graciosa, más divertida que la de los usías, que eso se llamaba a la gente de nivel más alto, a la aristocracia. Y había una tendencia al popularismo, es decir, a la imitación de las clases inferiores por las superiores, lo contrario del snobismo, es justo lo contrario. La obra, por ejemplo, de don Ramón de la Cruz, que es muy interesante, yo no sé, ahora nadie lee a don Ramón de la Cruz, pero es muy divertido además, yo creo que valdría la pena leerlo. Y se ve precisamente lo que era la convivencia de los diferentes niveles sociales, porque no es exclusivamente popular. Los sainetes de don Ramón de la Cruz presentan las clases sociales en convivencia, bastante satisfactoriamente instaladas cada una en sí misma, y muy especialmente la popular. Ahora, evidentemente, hay una serie de problemas, empiezan a penetrar hay un grupo de ilustrados, diríamos, con una cierta disidencia, que tienen una actitud crítica respecto del sistema de creencias generales. Por ejemplo, Cadalso es un caso muy interesante. Cadalso es un hombre muy crítico, es un hombre muy inteligente, muy conocedor, que sabía francés, inglés y alemán y conocía muy bien la cultura europea, y es muy crítico además. Y sin embargo uno ve que está fuertemente instalado en el sistema de creencias de la realidad española. Por ejemplo, su creencia en España como conjunto, en el valor militar, él era militar, como sabéis, veces murió en el sitio de Gibraltar, de una granada inglesa. No sé, creía fuertemente en la monarquía. Es decir, él participa del sistema de creencias español de un modo lúcido, de un modo muy crítico, con los ojos abiertos, viendo los defectos, viendo las cosas que hay que mejorar, pero sin poner en cuestión esa instalación fundamental que tiene. Hay otros no, hay otros en que no puede decirse esto, pero son grupos muy secundarios, muy marginales y curiosamente, intelectualmente muy poco relevantes, cosa que es muy frecuente. Ahora bien, hay una influencia que se produce en este momento en España, que es primero la Revolución Francesa. No olviden ustedes la coincidencia de la muerte de Carlos III, en 1788, y el comienzo de la Revolución Francesa al año siguiente. Todo el reinado de Carlos IV está evidentemente penetrado por la situación sumamente grave, anormal y de crisis profunda que representa la Revolución Francesa, y después el advenimiento del Bonaparte y del imperio, de Napoleón ya como emperador. Esto ejerce una gran perturbación en España. Pero es muy interesante ver cómo, en definitiva, hay una especie como de torso social español enormemente sólido, fundado precisamente en ese sistema vital de creencias, y es, yo creo, lo que da una gran inercia. Es decir, era muy difícil conmover o remover a España, y es quizá la razón de que haya un reverdecimiento injustificado de la leyenda negra que se produce en el siglo XVIII. Siempre me ha sorprendido porque España es un país entonces nada violento, es un siglo blanco, no hay persecuciones, no hay violencias, no es un país además ya dominador, como antes lo era, había dominado medio mundo. Por tanto, no es un país al cual haya que temer, no es un país agresivo, por supuesto, pero tenía esa enorme inercia y por tanto representa un obstáculo para el espíritu revolucionario que domina Europa, que previó en los muy primeros años, hacia 1704 o 6, lo prevé Leibniz con gran clarividencia, y que a fin de siglo naturalmente hace irrupción. Y yo creo que esa especie como de dificultad, hablo de inercia porque algo que
porque tiene una gran masa, es muy difícil de mover. Esto es lo que actuaba como obstáculo sin querer siquiera, sin proponérselo. Era la enorme masa de la monarquía española en Europa y en América la que en definitiva opone una resistencia, simplemente, repito, por su inercia. Y es muy curioso que ese episodio que he nombrado de la expulsión de los jesuitas tuvo consecuencias porque fue un elemento de crisis, quizá donde fue más actuante fue en América, porque se hizo también la expulsión de los jesuitas en América. Y ahí naturalmente las sociedades tenían menos estabilidad, había una serie de problemas que sería muy complejo examinar, y ahí sí se produce evidentemente una dificultad considerable. Hay un momento de quebrantamiento del equilibrio que había existido hasta entonces. La América hispánica había sido particularmente estable y pacífica durante 3 siglos. Después de terminar el proceso de la conquista, hay una estabilidad asombrosa en todo el continente, que después ha sido bien distinto. La historia de los países hispanoamericanos desde la independencia ha sido muy agitada y muy poco estable, en contraste con la anterior. Esto es un fenómeno que en general se ha estudiado poco porque unos no lo ven y otros no lo quieren ver, que es una de las cosas más eficaces, las cosas que no se quieren ver y se cierran los ojos. Ahora bien, la invasión francesa de 1808, esto sí fue una gran perturbación. Fue una perturbación porque entonces se hundió el sistema político español, es decir, la monarquía sobre todo. La monarquía tenía un arraigo, tenía una fuerza extraordinaria, ¿no? Era algo indiscutido. Pero naturalmente se hunde. Carlos IV y su hijo Fernando se pelean entre sí, dimiten frente a Napoleón, se entregan en Bayona. Es una situación desastrosa. Y con ello toda la estructura del Estado, en gran parte la nobleza, los funcionarios, las corporaciones, todo esto se hunde. Y esto sí fue una grave crisis. Pero lo que pasa es, y esto es interesante, es que en lugar de aceptar pasivamente España la invasión napoleónica, como estaba ocurriendo en casi toda Europa, la penetración de Napoleón que lleva las ideas de la revolución, pero de otra manera, en forma de un imperio militar, con una especie de bandera progresista y de liberación frente a las monarquías absolutas, pero al mismo tiempo con un dominio naturalmente muy duro y muy férreo. En lugar de aceptar esto de un modo pasivo, como casi toda Europa, en España se produce una reacción tremenda, que fue la Guerra de la Independencia, que se presenta, yo diría que fue como una especie de cura de urgencia de la crisis que produce el derrumbamiento del Estado. Y entonces hay una reacción, precisamente una reacción popular. Una reacción es un movimiento que se hace desde los niveles de la sociedad como tal. No hay Estado. No olviden ustedes que no hay Estado. Incluso el ejército está muy desorganizado, en gran parte ha claudicado. Son las guerrillas las que se organizan en todas partes, luego se van poco a poco uniendo. Luego después el ejército, lo que queda del ejército se reanudará. Piensen ustedes en la victoria del general Castaños en Bailén, que fue la primera gran victoria militar sobre un ejército napoleónico. Es decir, es una reacción, diríamos, del subsuelo de la sociedad española. Es decir, por eso se llama una cura de urgencia. Y en definitiva diríamos, hay un fenómeno que se produce además de profunda unión española, ¿no? Es decir, se reacciona desde una unidad española muy grave. Hay una cosa muy curiosa, que es que hay un autor muy interesante, que es Antonio de Capmany, un catalán muy ilustre,
del cual yo descubrí un manuscrito y edité y comenté largamente hace ya muchos años, en un libro que se llama La España posible en tiempo de Carlos III. En definitiva, lo que me movió a escribir este libro fue el hallazgo del manuscrito, que lo poseo, es un manuscrito muy interesante, anónimo, yo no sabía de quién era, luego se ha conseguido identificar al autor, que es Capmany. Pues bien, Capmany, que era un ilustrado, muy ilustrado, con un gran patriotismo del siglo, de la época, tenía orgullo de ser un hombre del siglo XVIII. Sumamente curioso cómo este hombre, que veía con gran simpatía la cultura francesa, que conocía muy bien, la invasión francesa le produce una crisis tremenda, ¿no? Y escribe ahí un pequeño opúsculo, creo que se ha reeditado. Ahora, yo tengo la primera edición, que debe ser una rareza, que se llama Centinela contra franceses. Y, por ejemplo, incluso en libros publicados, por ejemplo, La filosofía de la elocuencia, que se había publicado hacia 1770, tiene luego cambios muy importantes, sobre todo en la introducción, en una edición que hace en 1812, es decir, ya durante la Guerra de la Independencia, en que se aferra a lo español de una manera muy enérgica y casi violenta y ve con desconfianza muchas de las ideas que le habían parecido valiosas, interesantes, cuando no iban acompañadas del intento de dominación de España. Es muy interesante el cambio que se produce en la actitud, un cambio en definitiva coherente, no es que sea, porque en definitiva cambia la actitud de Capmany porque han cambiado las circunstancias, porque lo que entendía por ilustración era otra cosa. En la última edición de este libro mío, de La España posible en tiempo de Carlos III, hablo de esto, porque en la primera no estaba ni siquiera identificado el autor. Yo aventuraba algunas hipótesis, pero luego comento precisamente los cambios de actitud de Capmany. Si comparamos las fechas, el manuscrito que yo descubrí y edité es de 1773 y el libro a que me refiero, los cambios son ya durante la Guerra de la Independencia, muy al principio de la guerra es el pequeño opúsculo, el Centinela contra franceses, y de 1812 la nueva edición de La filosofía de la elocuencia. Ahí se ha producido un cambio, pero un cambio justificado, porque en definitiva han cambiado las cosas. En definitiva, lo que a él le gustaba, lo que le parecía la ilustración y la civilización europea, de la cual se sentía partícipe, se ha convertido en otra cosa. Ha habido por medio de la Revolución Francesa y Napoleón y la invasión. Como ven ustedes, esto es sumamente importante. Pero después ocurre lo siguiente. Termina la Guerra de la Independencia. Ustedes saben que durante ella se hace en una Cádiz sitiada. Absolutamente no queda más que eso libre del dominio francés casi, porque lo demás está todo en gran movimiento, muy inestable. Se hace la Constitución de Cádiz, la de 1812. El 14 termina la guerra, son expulsados los franceses y viene Fernando VII, el deseado. Y entonces ocurre algo gravísimo, que se ha estudiado mucho, naturalmente, desde el punto de vista histórico y político, pero es interesante descender al subsuelo, al trasfondo propiamente social. Lo primero que hace Fernando VII es proclamar el absolutismo, abolir la Constitución, apenas promulgada el día de San José del año 12, por eso se llamaba la Pepa, y perseguir a los diputados que habían hecho la Constitución y que habían defendido la corona de España y a Fernando VII como rey de España. Los mete en la cárcel, los manda a los presidios y entonces se impone un absolutismo que no tiene nada que ver con el absolutismo que había dominado durante todo el siglo XVIII, que era justamente la creencia en que estaba la sociedad de que quien tiene derecho a mandar es el rey, que mandaba de acuerdo con las leyes, con los consejos,
con unos principios que no eran personales. Yo he dicho a veces que ningún rey de España, ni uno solo, hubiera dicho la frase que se atribuye a Luis XIV, l'État c'est moi, el Estado soy yo. Esto no se puede imaginar que lo hubiera dicho ningún rey español. Gobernaban, eran el poder supremo, eran la figura más alta del país, pero gobernaban de acuerdo con las leyes, con los consejos. Es decir, no eran en modo alguno arbitrarios. Esto es sumamente interesante. Pero en cambio el absolutismo impuesto, no el que existía como una vigencia social, como una creencia en la cual se estaba, el absolutismo impuesto por Fernando VII, destruyendo la Constitución y persiguiendo a los liberales, esto significa una ruptura del sistema de creencias. Y por otra parte, el liberalismo que había brotado de una manera espontánea y real entre los constituyentes de Cádiz, va a cambiar también, es curioso. Adviertan ustedes, por ejemplo, que por ejemplo, los constituyentes de Cádiz pretendían entroncar con la tradición de las cortes medievales. Ustedes saben que las cortes se reunían en Castilla y en Aragón, se reunían las cortes durante la Edad Media, luego después la monarquía de los siglos XVI en adelante no reúne cortes más que muy infrecuentemente, en general para recaudar impuestos, para aprobar impuestos, pero deja de haber la tradición de cortes. Pero, y estos diputados de Cádiz tratan de entroncar, por ejemplo Martínez Marina, que es una figura muy importante, tratan de entroncar con la vida de las cortes castellanas y aragonesas. Pero claro, la Constitución, en el fondo, está recibiendo muchos elementos, mucha inspiración de la Constitución francesa de 1891, es decir, la que propugnaba Mirabeau, la que era todavía de la monarquía, antes de la República, pero ya iniciada la Revolución, que no tuvo vigor en Francia y otro gallo hubiera cantado a Francia si hubiera tenido, porque era bastante razonable. Se ha dicho muchas veces que esa especie de apelación a la tradición de cortes de la Edad Media castellana y aragonesa, que era, bueno, una especie de enmascaramiento de lo real y lo verdadero, que era lo de Francia, lo de la Constitución francesa. No es verdad tampoco esto. Es cierto que estaban utilizando la Constitución francesa de 1791, pero era verdad también que creían que estaban entroncando con las cortes medievales, lo cual además es muy característico de ese rasgo español, que es la falta de rupturas. Es muy curioso. En España no ha habido en general rupturas. Es decir, se ha hecho una innovación. Lo mismo en arte, en literatura, en política. Se ha hecho una innovación, se han adoptado formas nuevas, a veces inspiradas en el extranjero. Digo, por ejemplo, el gótico y luego después el Renacimiento, o los metros italianos en la poesía en el siglo XV. Pero al mismo tiempo se seguían cultivando los géneros anteriores, no se rompía con ellos. Es evidente, por ejemplo, que se sigue haciendo catedrales góticas en pleno siglo XVI, la de Segovia, por ejemplo, que es muy importante. Se hacen edificios de estilo renacentista, pero se sigue haciendo gótico. Se escriben sonetos y se usa el endecasílabo, naturalmente, pero se siguen escribiendo romances. Hay los grandes humanistas, piensen ustedes en lo que es Nebrija o lo que es, por supuesto, Luis Vives y tantos más. Pero hay un resurgimiento de la escolástica que no se abandona y continúa. Es decir, no era falso el apelar a las cortes medievales, a la tradición de las cortes medievales. Lo que pasa es que se une con lo moderno, con lo reciente, con lo que se recibe de Francia. Pero después no, después
en definitiva, también el liberalismo fue en cierto modo artificial. Se empezó a ser liberal por principios. Hay un hecho muy, muy inquietante también, que es que, por ejemplo, en la pugna que hay entre liberales y absolutistas o realistas, como se decía en el reinado de Fernando VII, una gran parte de la población era realista. Es decir, los liberales no representaban el conjunto del país tampoco, especialmente no lo representaban en las ciudades, sí, en otras muchas zonas no. Y esto es lo que hizo posible, precisamente, luego hay una forma mucho más extremada de esto, que también es muy diferente. Una cosa es el liberalismo de las Cortes de Cádiz y otra cosa es el liberalismo desde 1820 a 23. Es decir, el levantamiento de Riego y Quiroga en las cabezas de San Juan, que da lugar a la época del trienio liberal del 20 al 23, que consideraba como reaccionarios a los liberales de las Cortes, a los que se llamaban los doceañistas. Hay una diferencia grandísima de actitud. Ahí diríamos una especie de extremismo, porque era un liberalismo, diríamos, muy beligerante y por principios no espontáneo. Esto se puede ver muy claro en dos ejemplos interesantísimos. Uno coetáneo, que es Moratín. Moratín está en la emigración y Moratín en principio, bueno, ve el restablecimiento de la Constitución en 1820 y el triunfo del liberalismo, pero enseguida empieza a preocuparse. Enseguida empieza a ver que es una gente que no es lo que él quería, que no los encuentra verdaderamente liberales, les tiene miedo y además cree que van a provocar una intervención europea, que es la que se produce el año 23 con los 100.000 hijos de San Luis, del duque de Angulema, ¿no? Y ve que van a dar al traste con este liberalismo agresivo y por principios, que aparece como una idea, precisamente una idea que se impone. No olviden ustedes, por ejemplo, que hay una palabra que ha pasado a la lengua española como síntoma como símbolo de la imposición, que es el trágala. Bueno, el trágala era la canción de los liberales. Trágala perro. Y se refería a la Constitución. No es muy liberal hacer tragar la Constitución. ¿Comprenden ustedes? Es decir, de modo que se produce un absolutismo falso, un absolutismo impuesto, no como una creencia en la cual se está y de la que se participa, sino como una tesis que se impone. Y por otra parte, los liberales del año 20 en adelante son liberales por principio, de un modo también ideológico, diríamos, en el peor sentido de la palabra. Esta es la cuestión. Como ven ustedes, ahí sí que se produce una crisis del equilibrio entre ideas y creencias. Las creencias se debilitan, se ponen en cuarentena, se ponen en crisis, en nombre de ideas que a veces se usan como una maza también, y que no son ideas muy válidas, ideas que se justifiquen, ideas que se discutan, que se examinen, que se prueben. Y esto sí, ahí se produce, como ven ustedes, se produce una situación muy inquietante. Tan inquietante que va a dar lugar a las guerras carlistas, apenas muerto Fernando VII, que tenían su justificación y su dosis inmensa de injustificación y de sin razón. Pero había una fracción bastante importante del país que era liberal, lo era sinceramente. Y había otra parte del país que era tradicionalista, carlista, que veía con malos ojos sobre todo las exageraciones de los otros, los intentos de imposición de una ideología que no les parecía válida. Se llega a la violencia, se llega a la lucha, a la guerra civil,
de una manera tan disparatada, tan injustificada. Porque había un fondo común, había una zona de lo que hoy llamaríamos consenso, pero eso se rompe y se hace caso omiso de ello. Y entonces, como ven ustedes, ya en el siglo XIX queda todavía un fondo, evidentemente, de concordia y un fondo de creencias válidas, un sistema vital de creencias, pero con gran perturbación. Y, por ejemplo, hay un caso además diríamos, en casi todo el siglo XIX hay mucho lo que podríamos llamar galicismo mental. Especialmente en el campo de la política se copian un número. Es curioso, por ejemplo, lingüísticamente se puede ver la cantidad de cosas que se copian de Francia, que son simplemente traducidas del francés, casi siempre mal traducidas, con una cierta germanización pasiva en algunas cosas. O es evidente, por ejemplo, que el conocimiento del pensamiento alemán, que lo hacen y con un valor y con un mérito considerable los krausistas, San del Río sobre todo, sí, pero de un modo muy servil, muy pasivo. San del Río, por ejemplo, presenta sus libros como paráfrasis de los libros de Krause, no como libros originales propios, y no lo son, en definitiva. Como ven ustedes, se produce una especie de quebrantamiento del estado de creencias con unas ideas que no son muy valiosas, que no son muy justificadas, que a última hora, si vamos a hacer su balance, son muy escasas. Y hay un momento, llega un momento que es característico, que es desde la Revolución de septiembre de 1868, en que se destrona a Isabel II, hasta la Restauración de 1875, en que se pondrá como rey a Alfonso XII, al hijo de Isabel II, y al año siguiente se hará la Constitución de 1876, que será vigente hasta la dictadura del Primo de Rivera, hasta el año 23. Esos años que van del 68 al 76, digamos, son lo más parecido al caos. Lo más parecido. Hay una desorientación feroz, desorientación de ideas, quebrantamiento de las creencias. Vuelve a resurgir la guerra carlista. Se proclama la república que dura 11 meses. Hay el cantonalismo, en que se llega a una forma ya ridícula, grotescamente federal, en que cada cantón se quiere independizar. Y fue una cosa verdaderamente disparatada. Yo he hecho una experiencia que la he hecho por casualidad, porque tengo un grueso volumen que son los discursos de las Cortes Constituyentes de 1869. Y por esa razón he leído gran parte de ello, porque lo tengo en mi casa, si no, reconozco que no lo hubiera leído. Pero todo lo que dicen los diputados del 69 es el puro disparate, es la arbitrariedad, desde los demócratas, que eran los más, digamos, avanzados, hasta los arzobispos, que algunos tenían sitio en las cortes. Todo lo que dicen es disparatado, con dos excepciones: Valera y Castelar. Cuando se lee lo que dicen, respira uno y dice, bueno, estos hombres tienen sentido común, saben de qué están hablando, saben qué es lo que puede pasar en España. Pero casi son las únicas excepciones. Es la época más desordenada, la época más desorientada, la época mentalmente más caótica, y no solo mentalmente, claro, porque pasa en España quizá en toda su historia. Y después ya la cosa cambia. La cosa ya desde la Restauración de 1876. Recuerden ustedes la frase, que es una frase muy famosa de Cánovas, que dijo que él pretendía continuar la historia de España. Tenía sentido, él quería precisamente entroncar con lo que había sido después de aquel paréntesis, un poco de desorden, insisto, sobre todo mental. Lo que pasa es que el desorden mental se traduce en el desorden real, pero sobre todo
se podía decir cualquier cosa con tal de que no tuviera sentido. Era la condición, podríamos decir, ¿no? La condición era que fuera un disparate. Entonces se podía decir cualquier cosa. No olviden ustedes, por ejemplo, que la primera república que duró 11 meses, tuvo 4 presidentes, o presidentes del Poder Ejecutivo, porque no llegó a haber elecciones de presidentes, y eran 4 hombres muy decentes, muy estimables, todos ellos, ¿no? Pero 4 en 11 meses. A todos les hicieron la vida imposible. Bueno, esta es la situación. Todo eso fue después del intento de gobierno provisional con Serrano, después de Amadeo, el reinado de otro un año, con Amadeo, etc. Pueden ustedes darse cuenta del desorden impresionante, repito, de las mentes y luego ya en definitiva de la sociedad en su conjunto. Y eso entra naturalmente en equilibrio, se va a mantener una estabilidad muy considerable durante el tiempo posterior, incluso yo diría excesiva. Excesiva porque se produce, y esto es lo que me parece que es muy importante verlo, se había producido una especie como de temor de España a sí misma. Es decir, había habido tal cantidad de perturbación y de desorden que los españoles empiezan a pensar que son un país explosivo, que no lo ha sido nunca. Al contrario, acabo de indicar que es un país muy equilibrado, con un sistema de creencias muy sólido durante toda su historia, con muy pocas interrupciones. Pero en este momento hay una especie de temor, precisamente. Algo muy parecido explica la situación española después de la Guerra Civil. En el fondo, los españoles después de la Guerra Civil están horrorizados de la guerra. Dirán lo que quieran, pero en el fondo están convencidos de que fue una locura doble y criminal. Y entonces se produce un poco un estado de ánimo que consiste en decir, mejor que esto, cualquier cosa. Cualquier cosa. Y el hecho de que se acepten muchas cosas inaceptables se explica por eso. Y es lo que hace precisamente que haya una cierta apatía, o lo que se llamaba el marasmo. Sobre el marasmo actual de España, escribe un ensayo Zorín en 1895. La frase es muy curiosa, sobre el marasmo actual de España. El marasmo por temor al espasmo. Una sociedad que tiene un sistema de creencias sólido no tiene espasmos, ni tiene marasmo, ni lo acepta. ¿Ven ustedes? Es decir, la situación, lo que podemos llamar una sociedad sana, es una sociedad en la cual se está instalado en un sistema, insisto, vital de creencias, porque no es un sistema lógico, no es un sistema conceptual, porque las creencias no se formulan, es un sistema vital, que tiene una lógica interna, una lógica vital, la lógica de la razón vital, no la lógica de la razón abstracta. Y se está instalado en eso, y es lo que da solidez a la vida y cauces para proyectar y para innovar. Y las ideas tienen una función precisamente que es de plantear cuestiones nuevas, de enfrentarse con las posibles crisis o conflictos de creencias o en su ausencia. Son ideas que pretenden ser verdaderas y pretenden justificarse, que por tanto se someten a examen, consisten en discusión. Uno de los síntomas que a mí me preocupa más de la época actual, y no veo que le preocupen a nadie, por lo menos nadie, no he leído que nadie lo diga, es que la mayor parte de los libros actuales, incluso de carácter teórico, de carácter científico, hacen afirmaciones, dicen cosas que pueden ser incluso verdaderas, que en muchos casos son verdaderas, pero que no se justifican. No se intenta justificar, se ha olvidado el mecanismo de la justificación. Pero la vida intelectual consiste en eso, las ideas consisten en eso. Las ideas tienen que justificarse. Si son evidentes, porque su evidencia es inmediata, son pocas.
Y si no, hace falta un mecanismo de justificación que pruebe su verdad. Lean ustedes libros recientes de pensamiento en cualquier orden, científico, filosófico, histórico, sociológico. Verán ustedes que pocas veces hay un intento de justificación. Se dicen cosas, se enuncian, se formulan, incluso, repito, pueden ser verdaderas. Pero es que no basta con que sean verdaderas. El pensamiento supone justificación. Las ideas requieren justificación. Por eso, por ejemplo, no me parece nunca filosofía del aforismo, que es como una especie de flor cortada, aislada, sin raíces. Un aforismo puede ser verdadero, pero no es filosofía. La tesis filosófica más verdadera, si la formulamos aforísticamente, deja de ser filosofía. La tesis filosófica es algo que se justifica, que tiene sus raíces, que funciona en forma de sistema. De un sistema, ahora sí, intelectual, un sistema racional. ¿Ven ustedes, por tanto, cómo cambia enormemente el equilibrio, la interacción entre ideas y creencias? Puede ser sana, esa interacción puede ser deficiente por un lado o por otro. Puede haber ausencia de ideas, puede haber crisis de creencias, puede haber un abuso de las ideas que dejan de ser ideas, que se utilizan, repito, credencialmente, lo cual es la perturbación más grave que le puede ocurrir a las ideas. Eso que se llama ahora, con una palabra que no quiere decir nada muy claro, pero en fin, eso que se llama las ideologías, viene a ser eso. Son las ideas usadas credencialmente. Las ideas que no se justifican, que no se prueban y que frecuentemente se usan como una maza para aplastar a los demás. Esta es la situación. Como ven ustedes, la dependencia que tiene precisamente esa felicidad media del equilibrio de la interacción de ideas y creencias es capital. Si ese equilibrio no marcha bien, es muy difícil que una sociedad viva de una manera apacible, segura, innovadora, cambiante, justificada, en la cual se pueda propiamente proyectar. Es muy importante lo que la sociedad es para la vida de los individuos. He dicho muchas veces, yo estudié muy bien la historia francesa de los siglos XVIII y XIX. Y yo tengo mucha admiración por la época de Luis Felipe, que entre 1830 y 1848, que fue cuando existió libertad política en Francia por primera vez. Y pienso que era fácil para un francés ser inteligente entonces. Hubo muchos franceses muy inteligentes, porque Francia era inteligente. En una sociedad que no es inteligente, se puede ser inteligente, pero cuesta mucho trabajo y no es probable. Lo mismo que se puede ser decente en una sociedad que no lo es, pero cuesta más trabajo y es menos probable. Como ven ustedes, nos importa mucho todo eso. Continuaremos.